En la nube, empiezo a grabar para que esta clase pues la podamos compartir en YouTube y abriré los micrófonos al final de la clase para conversar alrededor del tema. Esta clase de hoy ha sido muy edificante para mí conforme la estaba desarrollando, conforme la estaba preparando, ha sido bastante edificante. Y la razón, mis hermanos, es que cuando el tema de hoy, que es la parte 7 que tenemos de los diferentes enfoques de la oración, cuando empiezo a analizarlo a profundidad, no solamente desde la oración maestra, como es la oración del Padre Nuestro, donde el Señor nos da a nosotros todos los rangos, los parámetros que se siguen dentro de una oración, sino que tomo a Nehemías y a Daniel también como parte de la enseñanza de hoy y me permite a mí abordar desde el Hijo de Dios, como es nuestro Señor Jesucristo, y desde nosotros los siervos viéndonos en la oración de Nehemías y en la oración de Daniel. El tema de hoy, que es, repito, la parte 7 es la oración de petición personal. Y esta oración, por definición, es la oración que donde nosotros presentamos nuestras necesidades, donde nosotros presentamos nuestros deseos, donde nosotros presentamos nuestras preocupaciones a Dios, por supuesto. La oración de fe es un acto de confianza pleno en la provisión de Dios, en su cuidado, y es un reconocimiento de nuestra dependencia en Dios. Como hemos venido aprendiendo, la oración de fe o las diferentes oraciones, como lo empezamos desde la primera, la oración de fe, la oración alineada a la voluntad de Dios, la oración de gratitud, todas las oraciones que nosotros hacemos, no es un acto de confianza en nuestros deseos, no es un acto de confianza en nuestros pensamientos, no es un acto de confianza en nuestro propósito, sino que es un acto de confianza pleno a través de la fe, que todo lo que nosotros oremos será respondido según la voluntad de Dios, según el cumplimiento de su propósito y según el cumplimiento de su gloria. Si nosotros oramos y Dios desea responder de manera afirmativa, a eso, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que decirle amén. Si Dios desea responder con una negativa, decirnos no, entonces a esto también debemos de decirle amén. Y si Dios quiere hacernos esperar y no nos da una respuesta sí ni no inmediata, sino que nos sienta en una silla, en la famosa silla de la espera, a esto tenemos que decirle amén. ¿Qué es un amén? Un amén es así sea, o que sea conforme a tu voluntad. Eso es lo que es un amén. Es estar de acuerdo con lo que Dios está decidiendo, con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es un amén. Resulta que en la mayoría de los cultos la gente ameniza el culto, y cuando digo ameniza me refiero a la gente a todo le dice amén. Ni siquiera están escuchando lo que a veces las personas están diciendo. Y he escuchado tal vez a gente predicando y que dicen, y el diablo entonces obró a gran maldad, y la gente, amén. O sea, no están conectando que lo que se está diciendo ahí en ese momento no hay que decirle amén, solo hay que escuchar que es parte de un mensaje, pero no podemos estar soltando un amén así como si estuviéramos respirando. Bueno, la oración que vamos a estudiar hoy, que es la oración personal, no es una oración para amenizar nuestra vida. O sea, para creer que en nuestra vida todo es sí, en el sentido o respecto a nuestros deseos. Pero en cuanto a Dios, en cuanto al deseo de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios, en cuanto a los propósitos de Dios, todo debe ser sí, Señor. Sí, amén. Así es como debe ser. Voy a leer, me imagino que tienen su Biblia a la par, porque no podemos ir a un estudio de Biblia si no tenemos la Biblia a la par. Entonces voy a ir a Mateo capítulo 6 a leer nuevamente la oración maestra sobre la cual nosotros fundamentamos nuestro estudio, para anotar algunas cosas. Siempre que venimos y entramos a estudiar cada uno de los tipos de oración y observamos lo que nuestro Señor oró cuando le preguntaron los discípulos, Maestro, enséñanos a orar, o más le preguntaron, le hicieron una petición, enséñanos a orar, y Él le dice, vosotros oraréis así. Eso fue lo que el Señor
les enseñó, no para que solamente repitieran esta oración, aunque si se repite, no tiene nada malo en el tanto estemos conscientes de lo que estamos orando en dicha oración. Cuando él dice, vosotros oraréis así, deseo leer la oración, si lo tiene ahí, Mateo capítulo 6, verso 9. Deseo por favor que abra su Biblia y si puede puntualizar cada una de estas palabras que voy a mencionar con acentuación, sería bueno. La oración comienza, Padre nuestro. Por favor, hágale énfasis a esta palabra, nuestro. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro, énfasis. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos, énfasis, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros, énfasis, perdonamos a nuestros deudores, nosotros. Y no nos metas, énfasis en no nos metas en tentación y líbranos, énfasis en líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén. Si ustedes pudieran notar las palabras de énfasis, nuestro, nuestros, perdónanos, nosotros, no nos metas, no nos, líbranos, podemos ver que está hablando en plural y de manera inclusiva. ¿Por qué? Porque la oración personal, mis hermanos, tiene una connotación muy importante. En el caso nuestro, una oración personal es muy difícil que no lleve consigo intercesión. Y ahora lo voy a explicar. Muy difícil. Por eso es que cuando yo estoy orando o cuando estoy estudiando esto de la oración también, me doy cuenta que la oración personal, para que sea muy personal, para que sea individual, para que sea mía, tiene que cumplir ciertos requisitos. De lo contrario, esta oración se podría volver una oración egocéntrica, egoísta, llena de vanidad, llena de orgullo. Podría ser muy peligroso, a menos que tengamos la mente y el corazón de Cristo en nuestra oración. A ver si menciono rápidamente unas oraciones personales que hizo nuestro Señor Jesús antes de profundizar en lo que acabo de decir. Que la oración personal difícilmente se puede hacer sin intercesión, difícilmente. Por lo menos en el corazón de una persona que sabe que todo depende, todo es de Dios y para Dios, de Cristo y para Cristo. En el Getsemaní, cuando el Señor está orando, lo pueden encontrar en Mateo capítulo 26, versos 36 y 44, Marcos capítulo 14, versos 32 y 41, Lucas capítulo 22, versos 39 al 46. Se los menciono así para los que les gusta anotar los versos. Voy a leer en Mateo 26, 39. Él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es una oración personal sin intercesión. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que la hace personal? La hace personal que está diciendo, Padre mío. Si usted analiza la oración maestra, él no dice Padre mío en la oración maestra, dice nosotros, vosotros, perdón, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Analicemos, por favor, en lo que acabo de decir en cuanto a la enseñanza del Señor de cómo orar en Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así. Ahí no dice yo oraré así. Ahí no dice nosotros, incluyéndose él, oraremos así. No, ustedes orarán así. Porque él ora de una manera, nosotros de otra. Y en esa forma de que él ora, hay ciertas líneas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al analizar la oración del Señor y nuestra oración. En el Padre Nuestro, cuando Él dice, vosotros oraréis así, está indicándole a los discípulos que deben de orar primero santificando al Señor, que es una oración de relación. Segundo, pedir el pan de cada día, está diciendo, sean dependientes del Padre
cada día, no piensen en el futuro, sino sean dependientes en el día a día. Perdona nuestras deudas, como perdonamos a los deudores, no significa que Dios nos va a perdonar porque perdonemos, está enseñándonos a estar presente o tener presente en nuestra oración a las personas que nos han hecho daño, que nos han afectado. Cuando dice no nos metas en tentación, es básicamente no nos dejes caer en tentación porque el Señor es el soberano, el que permite absolutamente todo. Por eso dice, líbranos del mal. Pero aunque Él está orando, perdón, aunque Él te está orando de manera inclusiva, aunque Él está orando y dice, perdónanos, no nos metas en tentación, líbranos. Aunque él está orando así, la primera instrucción que se dio en el verso 9 fue, vosotros oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Entonces, cuando el Señor está orando su oración personal, Él está diciendo, Padre mío. Ahí no está diciendo Padre nuestro, sino Padre mío, porque Él no se está dirigiendo al Padre como el patere. Patere es una palabra que se refiere al padre por paternidad, del que viene nuestra sangre, ese linaje de sangre, sino que está hablando al padre de manera directa como el soberano. Ni siquiera está refiriéndose al padre como coneos. Coneos es el, digamos, el patriarca, la persona que inició con un clan. Aquí no se dirige él de manera personal al padre como ni el patriarca, ni se está refiriendo al padre como el que por linaje lo tuvo a él, no, se está dirigiendo al Padre como el hacedor de vida, como Dios, como el creador, y se está refiriendo el Hijo al Padre, el único al único. Entonces el que es único se dirige al único, diciéndole, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible significa, para efectos del Señor Jesucristo, que Él sabe que no es posible cambiar el propósito del Padre, pero nos enseña a nosotros cómo orar, cómo Él ora en su oración personal. Él va a manifestar su deseo personal, pero él le dice al Padre que no se haga como yo quiero, sino como tú. Esto es lo que yo quiero, pero voy a hacer lo que tú quieres. Eso lo hace personal. Cuando Él habla en primera persona, habla de Él y se dirige al Padre como el Abba, como el hacedor de vida. Aquí no está orando por los discípulos, aquí no está orando por la humanidad, aquí está representando una lucha personal de Él antes de la crucificación. También ora de manera personal en la cruz, allá en Mateo capítulo 27, en el verso 46. Lo pueden encontrar en Marcos también capítulo 15 y Lucas en el capítulo 23. Ahí dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la primera oración se dirige al Padre como el Padre directo del Hijo, el Verbo comunicándose con el Hacedor de vida, donde Él es la misma sustancia del Padre. En este caso, cuando dice Dios mío, se está dirigiendo al juez, al que está haciendo una ejecución de pena sobre él, un cumplimiento de sentencia. ¿Por qué me has desamparado? Le dice. Eso es una oración muy personal, sumamente personal. Está expresando su angustia, como lo encuentra ya en el Salmo 22. Está experimentando una separación momentánea del hacedor de vida, del logos, del Padre y el Hijo, dentro de la eternidad, una separación momentánea, y eso le hace sentir una gran angustia. No está intercediendo en ese momento por nadie más, solo está expresando su sufrimiento, su propio sufrimiento. Otra oración personal que él hace es cuando está en la cruz, allá en Lucas capítulo 23, y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En qué está enfocado él? En su propia vida y en su propia muerte. No está pensando en nadie más. Está pensando en él. Y no estamos hablando de una oración egoísta, es que hay cosas que Jesús debía hacer y hace que no le corresponden a nadie más. Y así es como se está comunicando, como el único intercesor, como el hacedor de vida, como el único que puede salvar a las personas. Él está orando de una manera como Dios, como usted y yo no podemos orar. Solo Él puede orar de esa manera. Cuando va a resucitar a Lázaro, Juan capítulo 11. Dice en el verso 41, Padre, muchas gracias te doy por haberme oído.
yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué está orando él de manera agradecida? Por su relación con Dios. Él no está orando por la relación de los demás con Dios en ese momento. Él está orando por su propia relación con Dios. Hay un reconocimiento de que él tiene una conexión personal y única para con Dios. Entonces, eso, mis hermanos y mis hermanas, hace que esta oración de él sea personal. Otra oración personal para ver si entro a las oraciones que les mencioné de Nehemías y de Daniel. Otra oración personal es cuando él llega donde sus discípulos y les ora en el capítulo 17 allá en el verso 1 y dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué la hace personal? Que Jesús ora por él, por su gloria. Él no está orando por la gloria de los demás, él está orando por su gloria. ¿Cuál gloria? La que tuve antes de la creación. Él está orando por la posición de Dios. Él no puede orar para que usted y yo seamos reconocidos como Dios, seamos glorificados como Dios. Él está orando por sí mismo. Es una petición muy personal de glorificación que lo incluye solo a Él. Ahora, lo que dije hace un rato, una oración personal, toda oración personal, va a llevar inevitablemente intercesión por los otros. Y es lo que vamos a estudiar ahora, inevitablemente. Aunque se puede hacer una oración de intercesión sin llevarla a lo personal. Me explico un poco más claro. Cuando hacemos una oración de intercesión, podríamos hacer una oración sin que involucre a otras personas. Pero cuando hacemos una oración personal, inevitablemente va a involucrar a otras personas. Eso no lo estoy diciendo en el caso del Señor Jesús, estoy diciendo en el caso de usted y yo, porque el Señor Jesús podía hacer oraciones de gloria, de su glorificación, de su exaltación, de la exaltación del Padre, de la relación con el Padre. A ver si puedo darle cuerpo a esto que les estoy explicando desde dos oraciones impresionantes. La de Nehemías, que él ora de manera de intercesión y de manera personal en esa oración. Y donde Daniel, esa es la otra oración que vamos a ver, donde Daniel ora solamente de manera de intercesión, no ora de manera personal, aunque parecería que está orando personal, pero no es así. Cuando nosotros oramos de manera general, entonces podemos recordar cómo Pablo nos enseña a nosotros también a orar, cómo Mateo nos lo presenta a nosotros también, pero voy a mencionar a Pablo cuando habla a los filipenses. En Filipenses capítulo 4, verso 6, Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y acción de gracias. Tres puntos importantísimos. Pablo dice, cuando oremos, cuando vamos a pedir, tenemos que rogar primero, no vamos a demandar, no vamos a exigir, debemos de rogar. Oración y ruego significa que nosotros nos acercamos a conversar con Dios en manera humilde, humillados delante de Él. Yo no sé por qué a la gente no le gusta esta palabra cuando yo digo que debemos de humillarnos delante de Dios. Hay gente que salta con eso. O sea, ¿cuál es el problema? Que nosotros lleguemos y nos humillemos delante de Dios y Él es el excelso, Él es el soberano, Él es el majestuoso y con ruego. Humillados y con ruego. Esa es la forma en que se acerca uno. Cuando Esther iba a acercarse al rey Asuero, en los tiempos allá, cuando se iba a firmar el edicto, o se firmó el edicto para que fueran asesinados todos los judíos, Mardoqueo le manda a decir a Esther que se presente delante del rey y que vaya e interceda por ellos, por los judíos. Esther le dice a Mardoqueo que hay una ley, que él la conoce, que no puede ir delante del rey a menos que el rey la llame. Si el rey no la llama, ella no puede acercarse al rey, porque caso contrario, ella es asesinada. Esther viene y en respuesta a lo que Mardoqueo le dice, porque Mardoqueo le dice, ¿qué sabes si para esta ocasión es que estás como reina y si al final de cuentas el Señor va a interceder con ella o sin ella? Pero que eso es una oportunidad para ella. Ella le pide al pueblo que ayune
le dice a Mardoqueo que ayunen todos y que ella se va a presentar delante del rey, sea para morir o sea para vivir. Y así va delante del rey. Y cuando ella se acerca a ese rey, y quiero subrayar que este rey era un borracho, un mujeriego, un irrespetuoso. Abasti la utilizó y después la expulsó del reino. Y aunque la gente quiere comparar a este rey con Dios, por favor, olvídense de hacer esto. Este era un rey totalmente malo, aunque hace acciones buenas en favor de Esther, era un rey malo, era un rey que se dejaba llevar por sus impulsos, por sus emociones, que se dejaba llevar por el consejo de personas como Naamán. No, no era un rey bien centrado en lo que hacía. No voy a hacer un estudio profundo de lo que es la carta de Esther, pero el libro de Esther, pero sí les puedo decir que no es un rey que usted agarre y diga, ah, podemos comparar a Dios con él, porque Esther se está acercando a él. Hadassah, su nombre antes de ser cambiado. Cuando Esther se acerca a él, ella se acerca de una manera donde para que él no la mandara a matar o a cualquiera, tenía que extender su cetro y la persona tocaba con los dedos el cetro y con eso se daba por perdonado y podía hablar. Si no extendía su cetro y más bien lo que hacía era levantarlo, la persona podía ser colgada, asesinada por haberse presentado delante del rey. Eso incluía a Esther. Ella se acerca y una de las formas que ella se acerca es si te complace, si te agrada, déjame hablar. Es una forma en que ella se acerca de una manera tan respetuosa a este rey malo, donde ella fue llevada a la fuerza, donde ella recibió sometimiento. Ella no fue porque dijo, ah, tengo ganas de ir allá a ser la reina, no, la llevaron a la fuerza, fue pasada por un proceso a la fuerza, aunque muchos lo presentan como que, ay, qué maravilloso, ella estuvo en un spa, qué linda, le daban todo de comer, le daban la ropa, no, 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 ella fue llevada en cautiverio. Después Dios utiliza todas estas circunstancias en favor del pueblo, en favor de Esther y en favor de Mardoqueo, pero no fue algo agradable. Ella se acerca de manera respetuosa, pero nosotros nos acercamos a Dios de manera insensata. Ella se acerca a un rey pagano, a un rey malo, a un rey del cual si ella hubiera querido, dice, bueno, pues que nos maten, pero no me voy a acercar a pedirle absolutamente nada. Y se acerca si te agrada, si esto te, te agrada o lo exalta. O sea, lo que quiere decir Esther en este caso es que ella se va a acercar a este rey respetando las reglas que están establecidas para que este rey la atienda. Bueno, él estaba enamorado de ella, hace ciertos cambios en el reino por amor a ella, no por amor a Dios, por amor a ella. Y después conoce al Dios de ella a través de ella. Eso es para otra historia, para que lo estudiemos más profundo otro día. Pero cuando nosotros nos acercamos, Pablo dice que nos acerquemos con oración de ruego, como Esther, hacia ese rey pagano, pero hacia Dios y acción de gracias. Acción de gracias es que le vamos a decir sí y amén a lo que Él decida. Por eso el Señor nos enseña a nosotros a acercarnos a Dios, al Padre, diciendo, dándonos el pan nuestro de cada día. Es completa dependencia, dependencia diaria, no es con soberbia, no es con exigencia. Así que tenemos que tener presente que la regla de oro que el Señor tiene es amar al prójimo como a nosotros mismos y en nuestras oraciones esa regla de oro debe de presentarse. Él la presenta cuando dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Importantísimo, a vosotros le dijo él. Vosotros oraréis así. ¿Qué deuda tenía él? Él no tenía ni pecado alguno que debiera ser perdonado. Al contrario, él es Dios, Él es el que perdona. Pero nos está enseñando a mantener una conexión con Dios desde el primer momento. Ahora, cuando yo empiezo a orar, cuando escuchemos a Daniel orando, a Nehemías orando, nosotros tenemos que preguntarnos, cuando yo presento mis necesidades delante de Dios, con confianza, supuestamente, eso es tener fe, tener confianza. Una vez que yo presento mis peticiones delante de Dios, trato de resolverlo yo por mi cuenta o le entrego a Dios lo que
deseo que Él resuelva. Hablemos de una madre con sus hijos. ¿Trata la madre por la fuerza de hacer cambiar a sus hijos en relación a su conducta hacia Dios? ¿O se los entrega a Dios y que sea Dios el que trate con ellos indiferentemente de cómo los trate? Si sea que le quiebra una piernita, como hemos estudiado de las ovejas, si sea que pierde un ojo, estoy hablando de manera simbólica, si pierde un brazo o pierde una pierna. O sea, se los entregamos a Dios como Pablo nos enseña a nosotros, entréguele, o le enseñó a los corintios, entréguele a este hombre a Satanás para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. Le entregamos realmente nuestros hijos a Dios y le decimos, toma, le entregamos nuestro esposo, nuestra esposa a Dios y le decimos, Señor, te entrego a mi hijo y a mi hija, a mi esposa, a mi hermano, a mi hermana, te lo entrego y en gratitud que lo que hagas está bien. ¿O queremos resolverlo nosotros? ¿Queremos aún continuar insistiendo en nuestra manera de hacer las cosas sin tomar en cuenta que Dios tiene su manera excelente de hacer las cosas? Por tanto, ¿están reflejando mis peticiones un deseo egoísta? Mis propios deseos, dice Juan, o sea, que pedimos mal, bueno, eso lo dice Santiago, porque pedimos por motivos egoístas. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, pero no está hablando solamente de la parte material, sino de la parte espiritual. O sea, oramos nosotros para satisfacer nuestro terror que tenemos por el camino que cojan nuestros hijos, nuestra familia, por lo que esté pasando en el país. ¿Estamos orando para satisfacer nuestro horror o estamos realmente orando por la gloria del Padre, por la gloria del Hijo? Y cuando yo entiendo esas puntuaciones que estoy haciendo, voy a empezar a preguntarme si estoy dispuesto a aceptar un no por respuesta, porque no solo podría ser un sí, podría ser un no por respuesta. ¿Estoy dispuesto a aceptar eso? Vamos a hablar un poquito de Nehemías. Nehemías escucha que Jerusalén está devastada, que hay que reconstruirla. Y entonces en ese contexto histórico que tiene que ser reconstruida, él le clama a Dios y le suplica que le permita acercarse al rey Artajerjes para que él le deje ir a reconstruir los muros, a ver cómo están los hermanos allá. Nehemías era copero del rey. Artajerjes, como lo mencioné, en Persia ya en el año 464 al 423 antes de Cristo. Eso era una posición de la corte, en la corte era una posición muy importante, pero muy peligrosa también, porque si el copero estaba triste, lo podían mandar a matar, porque un copero triste podría atentar contra la vida del rey. El copero tenía que estar contento. Nehemías, perdón, se va a acercar al rey y se acerca triste. El rey lo nota y el rey le va a decir, pero ¿por qué estás triste? Y él le va a manifestar que él desea ir a Jerusalén a atender a los judíos, a sus hermanos. Ya se estaban tomando decisiones, había regresado Zorobabel, había regresado Esdras, Zorobabel había reconstruido el templo, Esdras había instaurado la palabra, pero las murallas habían caído y Jerusalén estaba todavía en peligro de que pudieran ser invadidos. Cuando usted lee Nehemías, escucha que, bueno, principalmente en el capítulo 1, a partir del verso 1, escucha que él se presenta delante del rey con la intención justamente de que le permita ir a restaurar los muros, las murallas. Nehemías dice, cuando oí estas palabras, que le dijeron que todo estaba destruido, que estaba devastado, que la gente la estaba pasando mal, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios. Recordemos que en Nehemías vamos a estudiar una oración que es de intercesión y es una oración personal también. Cuando Nehemías escucha las palabras de los que habían venido de Jerusalén, especialmente de Anani, él dice, cuando oí las palabras, cuando oí la noticia, ¿qué fue lo que hizo? Preste atención, por favor, a lo que él hace antes de orar.
Cuando oí las palabras, me senté. Lo primero que hace él es sentarse a analizar la información que está recibiendo. No se deja llevar por las emociones, aunque está llorando. Me senté y lloré, pero analiza primero qué es lo que está recibiendo. No se acerca a Dios así, de buenas a primeras, dejándose llevar por sus emociones, sino que analiza qué es lo que está pasando, qué puede aportar, qué no puede aportar, cómo pedir. Y por eso dice que hizo duelo por algunos días. Hacer duelo es estar metido dentro del dolor, dentro de la necesidad de ese pueblo. Y ayuné, dice. Ayunar es flagelar el cuerpo. Es una forma de ponernos en sintonía con el espíritu a través de dejar de lado la necesidad del cuerpo, del alimento, para abrir la necesidad del espíritu. Y entonces ahí es donde él viene y dice, ore. Hasta ese momento ora. Me senté, lloré e hice duelo. ¿Por cuánto? Algunos días. Una vez que hizo eso, ayuné. Si implica que hasta ese momento ayunó, significa que durante un momento él estuvo preparándose en espíritu para estar delante de Dios y entonces dice, oré delante de Dios de los cielos. Nehemías se está entristeciendo, está sintiendo un profundo dolor, pero eso lo lleva a una respuesta espiritual, no una respuesta humana, una respuesta espiritual. ¿Qué está demostrando Nehemías en esto? Una relación profunda con Dios. No está viendo la crisis que están pasando con ojos humanos. Él está viendo todo desde una perspectiva espiritual. Hay 5 claves que podemos estudiar en la oración de Nehemías. Recuerde que estamos estudiando hoy la oración personal y repito, una oración personal es difícil que sea solo personal sin interceder por las demás personas. En este caso, Nehemías está haciendo una oración personal y una oración de intercesión. Y como nuestro Señor Jesús, para la gloria suya, oró al Padre, el restablecimiento de su gloria, esas oraciones son oraciones muy delicadas cuando no hay en nuestro corazón presente las otras personas. A menos que tengamos, repito, la mente de Jesús o aprendamos un poquito de lo que Daniel enseña en su oración de intercesión, sin aplicar nada personal. Volviendo a Nehemías. Nehemías, cuando le dice en el verso 5 del capítulo 1, te ruego, Jehová de los cielos, grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Nehemías empieza exaltando a Dios, como el Señor nos enseña en la oración maestra, Padre nuestro que estás en los cielos. Está reconociendo la soberanía, está reconociendo su fidelidad, está reconociendo que en el trono de Dios está establecido todo y de ahí es donde se comanda absolutamente todo. Entonces su oración se conecta al trono de los cielos. Confía en el carácter inmutable de Dios, que Dios no cambia. Y entonces él viene y pone primero estos puntos claves dentro de la oración, dentro de los varios puntos que vamos a estudiar en este momento. Ahí estamos viendo la oración de relación con Dios. Él empieza por confesar su pecado en esa oración que estoy mencionando, que es de relación, que es personal y que es de intercesión. Yo, dice, y la casa de mi padre hemos pecado. No hemos guardado los mandamientos. Yo y la casa de mi padre. Veamos cómo él está hablando de su propio error y no del error de los demás, aunque los involucra a los demás. Cuando nosotros oramos, tenemos muchas veces la deficiente forma de orar pensando en el pecado de los demás. Que los demás se arrepientan, que los demás salgan de donde están, que los demás dejen de hacer lo que están haciendo. Los demás, todos los demás. Por eso le digo que es muy peligroso cuando oramos no estar bien ubicados en lo que estamos haciendo. Él dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Se incluye de manera personal e incluye a los demás. No hemos guardado
los mandamientos. Ah, pastor, pero Jesús oró de la misma manera. Dijo, el Señor perdona nuestras deudas. Ustedes orarán así, dice. Aunque sobre él recayeron todos nuestros pecados en la cruz. ¿Qué está haciendo Nehemías? Nehemías se está identificando con el pueblo, confesando su pecado. No justifica en ningún momento ni la responsabilidad de los otros ni la responsabilidad suya en cuanto al acto, sino que asume su responsabilidad y de paso intercede por la responsabilidad de los otros. Eso le da propósito a la oración de Nehemías. Y después viene y apela por las promesas de Dios. Apela es ruega. Ahí entra la parte del ruego. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Nehemías se está refiriendo a Deuteronomio en el capítulo 30, donde Dios le promete al pueblo que si se arrepentía, él iba a restaurar el pueblo. Eso es lo que Nehemías está mencionando. Acuérdate de las palabras que le dijiste a Moisés. Eso demuestra conocimiento de la escritura y confianza en la palabra escrita por Dios. Es una actitud delante de Dios en cuanto a la oración. E intercede por el pueblo en el verso 10. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías no le está recordando nada a Dios. Dios lo sabe todo. Nosotros a veces oramos diciéndole a Dios, Dios, Señor, es que vieras que mi papá, que mi mamá, que mi hijo hicieron. Dios eso lo sabe. Nosotros oramos a veces describiéndole a Dios las cosas como si Él no las supiera. Nehemías lo que está haciendo es, cuando dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa, no está informándole a Dios lo que ellos hicieron, sino está reconociendo, está recordando que Israel no es cualquier nación, sino que es el pueblo escogido de Dios. Él está recordando eso y él está abrazando eso, pensando en la fidelidad de Dios y esperando que Dios, como actuó allá, actúe hoy. Esperando, esa es la esperanza. Y hace una petición personal, pasa de esa relación de intercesión y entra una petición personal en el verso 11. Concede ahora a tu siervo éxito y dale gracia delante de aquel varón. Hasta ahí él empieza a orar por él. Concédele a tu siervo éxito. Ahí le pide específicamente que le dé gracia delante del rey para que el rey lo reciba con bondad y no lo mande a matar y poder reconstruir el templo. Esa es la estrategia. Primero ora y después actúa. Primero se sienta y después ora. Primero se sienta, llora, se lamenta y después ayuna. A ver la estrategia. Pensémosla muy bien. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros caemos de rodillas y empezamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. Empezamos a acusar a los demás delante de Dios. Nehemías no, Nehemías cae, espera, reflexiona qué va a decir. Se está acercando delante de Dios, no se está acercando delante del rey, es delante de Dios que se está acercando. Reflexiona y planea todo, absolutamente todo lo que le va a decir al rey y se pone en las manos de Dios y dice, dale gracias a aquel varón, dale gracias a aquel varón para mí. O sea, dale gracia delante de, a mí, delante de aquel varón. Concede buen éxito a tu siervo, porque él sabe que todo lo bueno viene de Dios. Así que ora antes de actuar, reconoce el carácter de Dios antes de pedir, confiesa su pecado, se identifica con el pueblo y recuerda que las promesas de Dios le alcanzan a él y a todos los que están en ese momento. Y pide ayuda para hacer la misión, para hacer algo específico. ¿Qué hace que una oración sea personal? Bueno, que cuando se trata de uno mismo. Eso lo hace personal, como oramos del Señor Jesucristo. De nuestra relación directa con Dios, eso lo hace personal. En el caso de Nehemías, aunque él está intercediendo por el pueblo en oración, también él tiene una carga, en el buen sentido de la palabra, una carga se refiere a una preocupación, a compasión, a dolor por los hermanos, al deseo de ver la restauración de Jerusalén.
Así que no ora solamente como un hombre que va a guiar a ese pueblo, sino como alguien que siente profundamente el problema del otro en él y lo lleva delante de Dios. Mis hermanos y mis hermanas, nosotros somos tan egoístas cuando oramos. Si vemos a una persona que está sumida en las drogas, nosotros oramos hacia esa persona sin ponernos en los zapatos de esa persona, sin sentir ese profundo problema que tiene esa persona, que está tal vez luchando por salir de eso, pero no puede, no lo logra hacer, y tal vez viene y lo intenta y vuelve a caer y lo intenta. Como nosotros no tenemos ese problema, entonces no oramos poniéndonos profundamente sumergidos dentro de ese problema, delante de Dios. No solo orar por esa persona en intercesión, sino orar haciendo personal lo que esa persona está sufriendo, ese individuo está sufriendo. Porque cuando yo oro por otra persona sintiéndome en sus zapatos, entonces el Señor me dice a mí, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Ahí está la línea de intercesión. El Señor está diciendo, siéntase en los zapatos de aquella persona, siéntase en los sentimientos de aquella persona. Es muy fácil estar acusando a los demás, es que viste. Y hay tantos años que tiene de ser cristiano y vamos a estar en lo mismo y todo el tiempo en lo mismo. El Señor dice, póngase en esos zapatos. Tal vez a usted no le cuesta, como le pasó a Pablo. Pablo de la noche a la mañana tuvo un cambio radical. Pedro no, Pedro le tomó más tiempo. Pedro tuvo que llorar lágrimas amargas. Pablo fue más rápido porque todos somos diferentes. Los discípulos del Señor les llamó hijos del trueno porque eran temperamentales. Y esos mismos hombres temperamentales después fueron personas sumamente pasivas, amorosas, compasivas y llegaron a morir en la cruz. Llegaron a ser aserrados, perseguidos, decapitados, quemados por otras personas. Cuando ellos decían que caiga fuego sobre aquellos. Señor, ¿quieres que mande fuego sobre esos? Ahora no, ahora estaban dispuestos a hacer lo mismo que el Señor había hecho, a sacrificarse por los demás. En Nehemías nosotros podemos ver ambas cosas, porque una oración personal va a reflejar la relación con Dios y va a llevarnos a nosotros totalmente a una oración de intercesión. A la hora de vernos nosotros que Dios, de dónde Dios nos ha sacado. Si antes éramos mentirosos y ahora no lo somos y conocemos a un mentiroso, nos recordamos de dónde Dios nos sacó y vamos a dar gracias por lo que Dios hizo en nosotros. Vamos a pedirle que nos sostenga en el camino, según su propósito, según su voluntad para cumplir eso, pero a la vez vamos a estar intercediendo por el otro para que el otro pueda experimentar lo que nosotros experimentamos. Y así con cada uno de los pecados, llámese como se llame. Cuando Nehemías está orando por el pueblo y confesando los pecados, está alineándose a la voluntad de Dios y alineándose a la necesidad del pueblo. Una de las oraciones más poderosas que usted puede encontrar en la Biblia, después de las oraciones de Jesús, por supuesto, es la de Daniel. Esa oración de Daniel en el capítulo 9, le invito a que me acompañe. Es una oración súper poderosa, una de las más poderosas que puede encontrar usted. Vamos a compararla con la de Nehemías y vamos a ver y a profundizar en lo que Daniel hizo. Porque Daniel no oró por él oró en intercesión en todo momento. Daniel está en el exilio en Babilonia, se pone a estudiar las escrituras, allá lee Jeremías capítulo 25 a partir del verso 11 y él se da cuenta que los 70 años de cautiverio están por cumplirse y eso le lleva a orar. Un hombre que ha sido hecho eunuco, un hombre que se le quitó la identidad, se le cambió su forma de vestir, se le quitó su descendencia, se le cambió el idioma, su forma de comer, todo se le cambió. Este hombre se propone en el corazón no contaminarse, sabía que todo lo que estaba afuera estaba permeado de las circunstancias. Y cuando él se da cuenta que ya está por cumplirse los 70 años de cautiverio, en el verso 3 del capítulo 9, él dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Hermosísimo como empieza. Él no vuelve el rostro a sus propias necesidades. Él no vuelve el rostro primero a lo que está pasando, primero se vuelve el rostro a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué se vuelve a Dios? Para buscarle, dice, lo puede leer en el verso 3,
para buscarle en oración, ruego, ayuno, silicio y ceniza. Eso es humillación completa, total, en completa humildad, en completo arrepentimiento. Primero entra así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estoy tratando de hacer el paralelismo. En el verso 4 dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora podemos empezar a conectarnos con la oración de Nehemías y a conectarnos cuando Jesús dice, perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, entendiéndose que no nos perdona porque perdonemos, sino que un corazón que ha recibido la misericordia de Dios, un corazón que ha sido perdonado, va a orar en intercesión. Va a orar en amor por los otros, va a dejar de lado ese orgullo tan increíble que tiene de sentirse mejor que el otro porque él no se equivoca y el otro sí se equivoca. Porque el otro cojea y él no cojea. Y Pablo dice, cuidado, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque nosotros podríamos estar criticando a la otra persona por su forma de actuar, por su forma de resolver, por la forma en que aborda las cosas, incluso hasta de una manera casi infantil, de una manera de casi ingenua, como quiera llamarse, y podríamos nosotros estar cayendo en esos mismos zapatos y el Señor dice, póngase en esos zapatos, póngase en los zapatos del otro. El que cree estar firme, mire que no caiga. O sea, el que cree estar firme, vea de dónde lo saqué. Porque si se descuida, ahí va a volver a parar. Entonces, Daniel dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido. Se pone en la posición que él tiene delante de Dios. Dios es el Señor, Él es el siervo. Dios, Él es el creador, Él es la criatura. Dios, Él es el pastor, Él es la oveja. Dios es el que pide, Él es el que obedece. Él es digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Guardas el pacto y la misericordia con quién? Con los que le aman. O sea, a las personas le prometió algo y lo va a cumplir. Prometió algo allá, que al pasar 70 años iban a regresar del cautiverio y eso es lo que él está apelando. Inicia exaltando a Dios, reconociendo su fidelidad. Y prestémosle atención al verso que el Señor nos enseñó a nosotros a través de el verso, a ver, del 5 al 11. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Verso 5, capítulo 9. Hemos, hemos pecado. Él no dice, ellos han pecado, Señor, castígalos. Ay, Señor, ellos no, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Nos hemos rebelado. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y a este hombre Dios le llama amado, algo que solo se lo digo al Señor Jesucristo, mi hijo amado en el cual me complazco, Él le llama a este varón amado, a este hombre. Pero ¿cómo ora este hombre? Hemos. Él está orando en total intercesión por los demás. Aquí no está orando por él, está orando por todos. Aquí Daniel está usando un lenguaje colectivo. Nos hemos revelado. Se incluye como un hombre injusto y se identifica dentro de la culpa del pueblo. Toda Israel, dice, traspasó tu ley, dice el verso 11. Toda Israel, y él se incluye ahí. Pero ¿cómo oramos nosotros, mis hermanos, como cristianos? Y voy a poner comillas de cristianos. ¿Cómo oramos nosotros? Porque cristiano es el que imita a Cristo, el que sigue a Cristo. ¿Cómo oramos como cristianos? Nosotros oramos muchas veces en condenación hacia el otro. Señor, enséñale. Señor, sácalo. Señor, no, Señor, enséñanos. Señor, sácanos. Señor, ayúdanos. Así es como deberíamos de orar y así es como deberíamos hablar también, no solo orar, sino actuar en bendición, porque la maldición no consiste en un hechizo, la maldición es hablar mal, mala adicción es hablar mal, mala adicción. Y cuando nosotros hablamos mal es cuando nosotros usamos nuestras palabras, que Dios las ha estado escuchando en nuestra relación permanente con Él, y es como si estuviéramos orando cuando nosotros estamos actuando en nuestra forma de hablar contra los demás, en lugar de en favor de los demás.
Nehemías confiesa el pecado propio y el de su familia. Daniel ni siquiera menciona el pecado personal, sino que menciona el pecado colectivo, yo y el pueblo, o el pueblo y yo. Y reconoce que merecen en conjunto un justo castigo. Este hombre al cual el ángel le dijo que usted, desde que se propuso en su corazón no contaminarse, desde ese momento decidí venir. Él, en lugar de agarrarse de eso, para darle un ejemplo y sentirse mejor que los demás, él más bien confirma de lo que Dios había establecido para ese pueblo y se mete dentro de la necesidad del pueblo. Confirmó pues la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan gran mal, dice el verso 12. Daniel está reconociendo que el exilio no es injusto, que el castigo que recibieron no es injusto, que Dios lo único que está haciendo es cumpliendo con el castigo lo que él prometió. Prometió castigo, eso está recibiendo Israel. Si promete bendición, bendición recibirá. Pero todo es según lo que Israel ha obedecido, ha respondido a los mandamientos del Señor. Lo que están recibiendo es el justo castigo. Él no llega y reclama, ¿por qué? Como le pasó a Habacuc, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Dice. Si tú eres justo, ¿cómo dejas que el injusto actúe sobre el justo? O sea, estoy parafraseando la historia de Habacuc, pero Habacuc estaba reclamando por qué les está pasando esto. Daniel no, Daniel dice, Señor, tú eres justo en lo que haces. Señor, tú estás cumpliendo con tu palabra a la hora de castigarnos. Pero a la vez que reconoce eso, apela a la misericordia, apela a la restauración. Por él, no por la gloria de Dios, por el nombre de Dios. Esa es la apelación que él está haciendo. Señor, dice el verso 16, conforme a todos tus actos de justicia, apártate de tu ira y tu furor y de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. O sea, le dice, oye, Señor, dice el verso 19, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, por favor, subraya esto, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cómo apela él, Señor, por ti, por tu gloria, por la exaltación de tu nombre? ¿Cuál es la diferencia entre Nehemías y Daniel? Daniel no pide nada para él, intercede por el pueblo y se involucra ahí. Nehemías intercede por el pueblo, pero a la vez pide una relación íntima, personal, para poder cumplir con el propósito de Dios. Pero mis hermanos y mis hermanas, la oración de Daniel es 100% intercesora. La oración de Nehemías es personal e intercesora. Ambas son poderosas. Ambos son modelos de oración a seguir. Porque Dios está mostrando que intercede y que atiende a cada uno en lo personal, como lo dijo con Jesucristo. Cuando el Señor oró y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Oró para sí, pero poniendo a Dios y su propósito completo delante de él. Que se haga tu voluntad, no la mía. Pero mis hermanos, una oración personal no puede estar excluida de intercesión. Una oración de intercesión podría estar excluyendo lo personal, pero una oración personal va a incluir a los demás, porque vamos a identificarnos de dónde Dios nos sacó, lo que éramos antes de que el Señor nos extendiera la mano, y no vamos a ser tan soberbios como para pensar que nosotros somos inmaculados, intachables y casi que imposibilitados a volver a pecar como si fuéramos Jesucristo, sino que vamos a ponernos realmente en las manos del Creador, analizando que nosotros también en cualquier momento vamos a necesitar misericordia y vamos a necesitar compasión de Él y de los demás. ¿Cuántas personas, mis hermanos, en una congregación acusan a los demás, los atacan y después terminan peor que los demás? Como dijo el Señor, el estado postrer fue peor que el primero, porque terminaron peor que el otro. Porque el único intachable, el único que no se equivoca ni se equivocará jamás, es Jesucristo.
Nosotros hoy podemos estar llamando la atención de alguien, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué? ¿Y usted? Y mañana estar en el mismo zapato y otros llamándonos la atención a nosotros de por qué estamos ahí. Por eso, mis hermanos, la oración personal que estamos estudiando hoy, y cierro con este comentario, la oración personal que estamos estudiando hoy, si no somos Jesús, que Él sabe quién es y que todo se hizo para su gloria, por Él y para Él, si no somos Jesús, nosotros en nuestra oración personal debemos de incluir a los demás, no solo a nosotros. Voy a dejar de grabar en este momento, a detener la grabación. Ah, de paso les recuerdo a los que me están escuchando en YouTube, si usted quiere ser parte de la charla después de la clase, solo me manda, me escribe a través de Messenger, me escribe a través del WhatsApp, me escribe a través del canal en YouTube, como guste, y con mucho gusto lo incluyo dentro de las clases. Le mandamos el link, lo incorporamos dentro de las clases para que participe con nosotros en las conversaciones. Cierro la clase quitando las grabaciones de los hermanos y hermanas que van a participar con el fin de que se sientan cómodos, abiertos para charlar, abiertos para opinar, sin el temor a ser grabados, sin el temor a que alguien los critique, que alguien los señale y que tengan toda la confianza incluso de equivocarse en un aporte, porque es un asunto entre nosotros y porque estamos aprendiendo, porque nadie nace aprendido, todos tenemos que aprender, porque el único intachable, inmaculado y perfecto es Jesús. Ah, pastor, y Dios, es que Jesús es Dios. El Señor se lo dijo claramente a sus discípulos. Aún cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, aún tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me han visto. Me encanta eso. Dejo de grabar